Disculpen que prefiero hablar sentado para tomar nota, para ver mis notas, para estar más cerca de ustedes. Antes que nada quiero agradecer el recibimiento. Cuando mencionaste quienes han venido, mencionaste en primera instancia a dos de los hombres que más admiro del periodismo nacional actual, a Diego Osorno y Enrique Almazán. Son extraordinarios escritores, seres humanos, cronistas y periodistas. Son un ejemplo para mí. No tengo mucha relación con Alejandro, lo leo, pero a Diego lo quiero mucho. Diego es uno de los periodistas más valientes que hay en este país. Yo quisiera aprovechar esta ocasión y les agradezco a todos ustedes, a la universidad antes que nada y a todos ustedes porque pues venirse a pasar una tarde justo antes de vacaciones con este señor de barbas pues sí está muy complicado. Entonces primero me voy a poner a sus órdenes. Lo que yo voy a hacer es soltar algunas ideas y luego si les parece hacemos un diálogo. Y ustedes me preguntan lo que quieran y yo en la medida de lo que pueda les contesto, para que no sea esto Yo no creo en la comunicación en un solo sentido. Creo que en nuestro tiempo la comunicación debe ser necesariamente multidireccional. Yo hice unas notitas, nunca preparo lo que voy a decir, y es una de las reglas periodísticas que alimentaron mi carrera. Cuando Fidel Castro o Mandela o el propio Marcos me decían, ¿qué me vas a preguntar? Y yo les dije, no sé. Cuando me siente y la cámara empiece a correr, ya se me ocurrirá. Siempre dejo al misterio del hecho mágico que se produce entre dos personas lo que voy a preguntar. Por un lado. Por el otro lado, la inmensa mayoría de las veces, yo hago cámara. Y cuando me estoy sentando a hacer cámara y haciendo el zoom y tomando el foco, leo en los ojos de quien voy a entrevistar lo que tengo que preguntar. A Fidel Castro le dije, mire comandante, le voy a poner enfrente los argumentos de sus enemigos para que los rebate, las dudas de sus amigos para que las aclare y mis propias perplejidades. Y ese es un poco mi procedimiento. Parto de un principio. Yo nunca digo señor presidente, yo digo oiga presidente, porque el señor se gana. Y no todos los presidentes que he entrevistado se merecen ese señor. A Peña Nieto en Twitter le digo señor Peña Nieto porque no le digo presidente. No porque sea señor, sino porque yo declaro que yo no tengo presidente. Llevo 2 sexenios sin presidente. Ninguno de estos 2 señores que han ocupado infamemente la silla me representan ni los obedezco. Bien, me gustaría compartir con ustedes 3 elementos nodales por los cuales nos dominan, nos humillan, nos masacran y nos saquean. Básicamente son cosas que dependen también del quehacer periodístico, sanar o no sanar. Y creo que esa es una de las tareas que ustedes tienen enfrente. El poder nos quiere, nos necesita, 1, desmemoriados. El poder necesita que nosotros no tengamos memoria viva, terca, consciente de los agravios que hemos sufrido. El poder nos necesita en estado de coma inducido, sin memoria,
Y la pregunta es, ¿qué somos sin memoria? Y ese es uno de los primeros quehaceres del periodismo en este país, recuperar la memoria. Tenemos que saber quiénes, cómo, cuántas veces nos han traicionado, por qué lo han hecho, por qué no han sido castigados. Y solo cuando tengamos esa capacidad, no volverá a suceder lo que sucedió hace poquito, y volverá el PRI a gobernar este país. Si no tenemos memoria, no somos nada. La memoria son los afectos, las emociones. La memoria es el rostro de la mujer amada. Es la constancia de las humillaciones sufridas. La memoria es también la esperanza. La esperanza se alimenta de lo que fuimos y proyecta en el futuro lo que queremos ser, solo porque sabe quiénes fuimos. Un hombre, una mujer con Alzheimer no sabe dónde está, no sabe a dónde va, no sabe de dónde viene. Y este país tiene una amnesia colectiva profundísima, profundísima. No sabemos quiénes somos, no sabemos de dónde venimos y por tanto no tenemos ni la más puta idea de a dónde vamos. El segundo elemento es el engaño. Desde el amor, la infidelidad es una traición. Desde el amor, y hablo del amor filial, del amor paterno, del amor entre una pareja, ese que engaña, que no tiene la integridad de mantener la palabra, no merece respeto, ni ofrece ni merece respeto. Compañeras y compañeros, es un pueblo que ha vivido permanentemente engañado. ¿Cómo ha sido engañado este país? Con nuestros impuestos. Felipe Calderón gastó más de 40,000 millones de pesos en propaganda gubernamental. Peña Nieto, en solo 2 años, ha triplicado esa cifra. Nos gobiernan personajes que siguen la máxima de Goebbels. El dominio de un pueblo, y lo establecieron los nazis como principio y lo siguen a pie juntillas, y ojo los que estudian comunicación política, ojo, en su vida se les ocurra citar a Goebbels. Es una ofensa para la humanidad, es una ofensa para ustedes mismos. Conozcan a Goebbels para odiarlo, conozcan a Goebbels para jamás imitarlo, conozcan a Goebbels para no hacer nunca lo que ese criminal hacía. Y lo que hace el PRI y el Verde y muchos partidos también de la izquierda. Apostar por la repetición, el engaño, la saturación, la frecuencia. Hitler es el inventor, y Goebbels en especial, de los medios masivos de comunicación en tanto tales. El esfuerzo principal de guerra en la Alemania nazi era, además de la armamentización, la colocación de un radio en cada hogar alemán. La televisión comenzó a desarrollarse en la Alemania nazi porque Hitler estaba convencido de que su poder magnético de atracción, que funcionaba en la radio, tendría mucho más impacto en la televisión. Hitler, por otro lado, se hizo de los estudios de cine y diseñó una estrategia para utilizar el cine también como propaganda. ¿Qué sucedió? Que la propaganda convirtió al pueblo de Hegel, de Marx, de Goethe, de Beethoven, en un pueblo de asesinos.
Porque hoy hasta los historiadores alemanes más serios y menos heterodoxos, porque esta era una tesis de los heterodoxos y hoy es una tesis compartida por todos, hasta eso saben que hubo una complicidad eficiente, continua y clara del pueblo alemán con el hombre que asesinó a 55 millones de personas. ¿Cómo se ha sabido? Que es una tarea que tenemos que poner en perspectiva para nuestros días y para el quehacer de ustedes. Lo que se ha venido haciendo para desentrañar el misterio de la atracción enferma entre un pueblo y un dirigente asesino ha sido el análisis de diarios, cartas, documentos íntimos de millones de alemanes. Así nos hemos dado cuenta que el Holocausto era un secreto a voces, que todos los alemanes, incluso aquellos venerables patriarcas de la Alemania democrática o de la Alemania federal, estaban al tanto de lo que se estaba haciendo con los judíos. Y entonces viene una tesis brutal. Hitler compró, los nazis compraron la complicidad, el silencio de los alemanes con el producto del expolio a los judíos y del expolio a toda Europa ocupada. Los niños alemanes vestían las ropas arrebatadas a los judíos que eran incinerados en los campos de concentración. Las casas destruidas en los bombardeos se amueblaban con los muebles de las casas de los judíos que eran asesinados. Los soldados en los países ocupados sometían al hambre brutal a Grecia, a Francia, a Alemania, para mandar chorizo, tocino a sus casas en Alemania. Y todo ese pueblo ilustrado, ese pueblo extraordinario, se convirtió en un pueblo de ladrones y de asesinos. Hay muchos libros que vale la pena que busquen, porque el fenómeno del nazismo es algo que debe ser estudiado con especial atención en este país, porque hoy en este país representamos un fenómeno singular, único. Se han extinguido las dictaduras, los regímenes totalitarios y el PRI gobierna hace 80 años. ¿Por qué? ¿Por qué gobiernan estos ladrones? Porque somos desmemoriados, porque son brutalmente eficientes con la propaganda y porque nosotros financiamos esa propaganda. Nosotros pagamos los spots con los que Peña Nieto nos engaña a todas horas, en todas las estaciones de radio, en todos los canales de televisión, en todos los periódicos. Nosotros, cada uno de ustedes pone peso sobre peso para recibir los mensajes de que México se está moviendo. Y este es un fenómeno único en el mundo contemporáneo, porque nosotros pensamos que así sucede en otros países. Nadie, ningún gobierno de una democracia que se respete, derrocha tan criminal y enorme cantidad de recursos públicos en gastos de imagen. Ninguno. Ningunas elecciones se celebran con tal derroche de recursos públicos como en México. Y de ninguna manera en el Ayuntamiento de Madrid o de Londres o de París uno encuentra en la televisión anuncios del gobierno local o del gobierno estatal o de la presidencia que dice: estamos haciendo escuelas. Carajo, ¿y qué no para eso les pagamos? Estamos construyendo hospitales. El gobierno del presidente Peña Nieto ha construido 25 hospitales, sí, claro. La Secretaría de Salud, por supuesto, para eso están ahí. Entonces,
La segunda cosa es que nosotros tenemos que estar prevenidos y atentos. Además de la memoria, de reactivar la memoria, de mantenerla viva, tenemos que estar prevenidos y atentos al engaño. Y tenemos que estar como estudiantes y futuros profesionales de la comunicación, atentos a no caer en la fácil fórmula de volvernos propagandistas, de perder los escrúpulos, de emular el trabajo criminal de Goebbels. La comunicación es muy distinta de la propaganda. La propaganda aniquila al sujeto que la recibe, lo humilla, lo extermina, lo suprime. Un elemento fundamental es que en la propaganda de los regímenes totalitarios, y es una cosa que yo discuto mucho en términos políticos, se habla de que todos somos iguales. Cuando todos somos iguales, el que es diferente es condenable. No somos iguales, somos semejantes. Y uno tiene ciertas creencias y el otro piensa otra cosa, y aquella más tiene el pelo chino y la otra lacio, y uno es homosexual y la otra lesbiana, y el otro es un macho impretérrito y echado para atrás y equivocado, pero todos somos semejantes. En el respeto a la diferencia, en la acentuación de lo diferente, se basa la riqueza que nos hace humanos. Y la propaganda suprime esa semejanza y la convierte en igualdad. Es decir, convierte a los pueblos en colectividades nacionales, como decía Hitler, en comunidades nacionales que tienen que protegerse de los extraños, o las convierte, como los gringos, en una sociedad que tiene que resistir los embates de los migrantes, o como la sociedad mexicana, en un grupo de machos que no puede permitir que la mujer tenga una personalidad propia, y que por tanto usa, mata, maltrata a la mujer con enorme liberalidad. Entonces, la propaganda aniquila las diferencias, la propaganda suprime al individuo y forma masas. Eso le interesa mucho a los partidos políticos en nuestro tiempo, al verde, que explota tan cínicamente los apetitos más oscuros del ser humano, diciendo: nosotros promovimos la pena de muerte. Carajo, este país lo que necesita es vida, no muerte. Y por último, en esta reflexión de qué nos ata, qué nos mantiene sometidos, por qué nos explotan, nos masacran, nos sangran, está la complicidad de los medios. Los medios deben ser entendidos en una democracia como el contrapeso al poder. El periodista no debe trabajar para el poder, sino trabajar frente al poder. El periodista tiene que cumplir la tarea de enfrentarse al poder y decirle: estás fallando en esto, no debes hacer esto, los ciudadanos queremos esto, esto está sucediendo. Y en México, compañeras y compañeros, eso es intolerable. En México, el que alza la voz, sobre todo en tiempos del PRI de regreso, debe ser silenciado. El opositor es enemigo, la voz crítica, una voz que debe ser callada. Y se produce una cosa muy perniciosa. Por un lado está la presión del Estado, que tiene dos niveles: te compro, y te compro muy bien, porque te compro con un dinero que no es de mi bolsa, sino de los contribuyentes. Te presiono, te corro, y si ya te pones muy cabrón, te mato. Las agresiones a periodistas en estos últimos 2 años se han multiplicado.
Estábamos ya desde tiempos de Felipe Calderón en una situación gravísima porque ejercer el periodismo en zonas de guerra en este país se volvía extremadamente peligroso. Hoy no importa que no haya guerra, hacer periodismo es brutalmente peligroso. Y está el otro problema. El Estado piensa que la libertad de expresión es una graciosa concesión que nos hace. Los dueños de los medios de comunicación piensan que es un privilegio que solamente a ellos les corresponde, que es un capricho y que ellos abren o cierran los espacios a discreción. La libertad de expresión es un derecho de todas y de todos, y es una conquista que hemos pagado con sangre los mexicanos. El señor Vargas de MBS es concesionario. Eso quiere decir que el título de concesión establece que no es dueño de la frecuencia, es dueño de los fierros y tiene una concesión para operar la frecuencia. La frecuencia, el aire, es propiedad de la nación. Y para tener la concesión, él recibe un documento que se llama título de concesión. Y ese título de concesión obliga, entre otras cosas, al dueño del medio a dar información objetiva, veraz y a abrir el espacio a quien cumple esa función. Está obligado y está firmado. No nos tienen que vender las noticias, no nos tienen que regalar las noticias. Están obligados a darnos información. Y el otro enorme problema de este país, el vital problema de este país, es la perniciosa relación entre televisión y gobierno. La Televisa fue creada, y lo decía Emilio Azcárraga Vidaurreta, o el tigre mayor, decía: yo soy un soldado del PRI. En el análisis marxista tradicional, los medios de comunicación refrendan, renuevan los valores del sistema ideológicos. La realidad es que en nuestro país los medios de comunicación cumplieron con la tarea de sustentar al sistema, de replicarlo ideológicamente, de deformar a los mexicanos y de que la educación sentimental de muchas generaciones descansara en los diálogos de Mariela del Barrio. O sea, resulta que un joven, para declararse a su novia, o una muchacha para expresar lo que siente, no se basa en la poesía, no se nutre del cine, de la literatura, sino de los diálogos de una telenovela infame. Y esa es una realidad, y eso tiene un efecto brutal. Entonces, cumplieron esa tarea, fueron hacedores de la desmemoria, vehículo del engaño, y finalmente, cuando asume la presidencia Vicente Fox, un tipo banal, superficial, traidor a la democracia, Vicente Fox, en lugar de gobernar este país, esta patria encabritada, le entrega el territorio al narco y se entrega a la televisión y abdica de la soberanía que le fue entregada en la primera elección realmente democrática de este país por 17 millones de votantes, y le dice a la tele: mi vida, mi poder, por unos minutitos en tu pantalla. Y la hacedora de esa relación oscura, por su pretensión de ser la primera presidenta de México, es Marta Sagún. Hasta ese momento las facturas salían de Los Pinos hacia los medios de comunicación. ¿Tienes tu canal de televisión? Cuidado con tus noticieros. ¿Quieres tu concesión de radio? Bájale tantito. ¿Quieres que me anuncie en tu periódico? No me chingues. Y si no, te lo quito, como a Scherer, Excelsior, como a Aristegui ahora. Cuando se produce el cambio,
La televisión que era fiel de la balanza se convierte en la balanza. La televisión que estaba frente al poder, sirviendo al poder, se convierte en el poder. Y entonces, ¿qué tenemos? Que hoy la presidencia de la República es la vicepresidencia corporativa del duopolio televisivo. Hoy mandan más Ricardo Salinas y Emilio Azcárraga que Enrique Peña Nieto. Fox se les hincó. Como Calderón llegó después de un proceso fraudulento y quería lanzar su guerra, su megalomanía se alimentaba de sus discursos y sus diatribas patrioteras en la tele. Se disfrazaba de soldado y de general y se subía a aviones y a blindados para que lo viera la televisión, mientras se iba llenando las manos de sangre y los bolsillos de dinero público. Porque lo que no se ha dicho, y es una tarea de investigación pendiente, es cuánto dinero se robaron utilizando la sangre de este país. 100,000 y pico de millones de dólares costó la guerra contra el narco en tiempo de Felipe Calderón. ¿Cuánto se metió en la bolsa Genaro García Luna? ¿Cuánto se metieron en la bolsa los generales? ¿Cuánto el propio Calderón? Yo cubrí la guerra muchos años. Yo les aseguro, y esa es una tarea de investigación que requiere muchos pantalones, que cualquiera de ustedes que se presente en el cuartel de Navolato, Sinaloa, o de Iguala, Guerrero, y por azares del destino lograra caerle bien al coronel y le dijera: fórmame a todos tus efectivos, y forma a todos los efectivos, y ustedes tienen en la mano la nómina que la nación le paga a ese cuartel, se van a encontrar que por lo menos el 10-20% de esos soldados no existen. Y comen arroz, frijoles, tienen munición, tienen fusiles, tienen uniformes, cambian de botas, y son un negocio del coronel del cuartel, del jefe de Estado Mayor, del jefe de intendencia de la zona militar. Y esto llega hasta los niveles más altos. Y cuando en tiempo de guerra, la guerra y los negocios sucios van siempre de la mano. Porque la guerra impone una primera condición: como son asuntos de seguridad nacional, nadie debe saber cómo se gasta el dinero. Pues entonces resulta que se volvieron millonarios centenares de funcionarios de Calderón. ¿Con qué se hicieron ricos? Con nuestra sangre, con la sangre de 100,000 mexicanos, 150,000 dicen unos. Las Naciones Unidas tienen registradas en los últimos 10 años 40,000 desaparecidos. En México, en los últimos 8 años, tenemos más de 23,000 desaparecidos. Es decir, casi el 60% de los desaparecidos en el mundo son mexicanos. ¡Qué honor! Estas son tareas que nosotros tenemos que indagar. Hoy, cada día desaparecen en 13.5 personas en este país, todos los días. ¿Cómo podemos hablar de un país con integridad, con esperanza, con libertad, con dignidad, con futuro, si tenemos 100,000 muertos encima, casi 23,000 desaparecidos, para no hablar de los migrantes? Porque no sabemos cuántos migrantes han sido asesinados y no tenemos la menor idea de cuántos migrantes han desaparecido. No existe ese censo. Ustedes los ven cruzar aquí por las calles de Villahermosa. Muchos apenas llegaron aquí, otros no van a pasar de Veracruz. Muy pocos van a llegar a cumplir con un sueño y una aspiración absolutamente legítima,
tener derecho a una vida más justa, con más bienestar y con la posibilidad de sustentar a sus familias. Ese es un derecho sagrado que cualquier ser humano tiene que tener garantizado. Y yo quiero decirles una cosa: cuando vean esos migrantes salvadoreños, hondureños en las esquinas, salúdenlos con reverencia, se la merecen, son valientes, como igual que nuestros compatriotas en Chicago o en Nueva York. No se conformaron, no se quedaron jodidos, sufriendo. Decidieron poner en riesgo su propia vida, dejar todo atrás y salir a pelear por los suyos. Lo primero que tenemos que hacer es rescatar el respeto por esos valientes. Las grandes naciones se han hecho de la migración. Y sí, son distintos, no hablan como nosotros. Sí, son distintos de facha, pero son nuestros semejantes. No son nuestros iguales, afortunadamente. Entonces, ustedes me dicen si yo me voy alargando y si quieren preguntar y cortamos. Yo nada más quiero llegar a 3 cositas más. Nosotros nos acostumbramos al horror. Tenemos una hoy casi nula capacidad de asombro. Tanto hemos visto, tan poca memoria tenemos de lo que hemos visto, que desayunamos con decapitados, comemos con masacres, cenamos con desapariciones forzosas masivas. Desaparecen de un solo golpe, una misma noche, después de asesinar a 6 personas, 43 estudiantes. ¿Qué hace Enrique Peña Nieto? La mañana del día 27 de septiembre de 2014 se fue a jugar golf. Tardó 12 días en ordenar que despegaran los helicópteros y se desplegaran las fuerzas federales para buscar a los normalistas. Cualquier ser humano, cualquier padre, sabiendo que se han perdido 43 muchachos en una zona de guerra donde opera el narco, teniendo información de inteligencia disponible sobre la relación entre Abarca y el narco, teniendo un cuartel a 3.5 kilómetros del lugar de la masacre, habiendo salido la tropa al escenario de la masacre y habiendo estado en contacto con los normalistas, ¿qué hace un ser humano? ¿Qué hace un padre? Dice: volteen el país de cabeza, búsquenlos. ¿Qué hace un gobernante responsable? Búsquenlos. Porque además un gobernante responsable que sabe la historia de este país, sabe que los primeros minutos y horas después de una desaparición son cruciales. Si Peña Nieto hubiera ordenado el despliegue de las fuerzas militares para la búsqueda en una zona limitada, Cocula está muy cerca de Ayotzinapa, hubieran visto, por lo menos si nos creemos la historia de la quemazón, hubieran visto el humo, hubieran impedido que se consumara la desaparición de la faz de la tierra de los 43 muchachos. Yo dudo que eso sea verdad. La guerra te enseña una cosa: matar a un hombre es muy difícil. En las películas vemos que ¡pum! Y matan. No es cierto. Matar a un hombre cuesta mucho trabajo. Entonces, matar a 43 muchachos jóvenes, luchadores, que saben que los van a matar, cuesta mucho más trabajo. Eso implica doctrina, fuerza, disciplina, control, y necesita y exige un aparato y exige tiempo. No los mataron esa noche. Todo esto que les estoy diciendo son preguntas que la prensa mexicana no hace. Yo no soy ahora periodista y cuando veo esto digo: ¿por qué nadie dice eso? Dice Murillo Cara: en el trayecto de 45 minutos iban apilados en un camión y la mitad se asfixió. Ningún periodista levantó la mano y le dijo: oiga, procurador,
¿Cuántos millones de seres humanos fueron trasladados por tren a Auschwitz? En condiciones mucho más duras, a 50 grados. ¿Cuántos de esos niños, mujeres, ancianos murieron en los trenes? Murillo Karam diría, muchísimos. ¿Qué porcentaje de los 11 millones? Murieron 6 millones de personas en los trenes en el traslado. Su hipótesis, señor procurador, es absurda, porque en la caja de un camión, unos muchachos atados, amontonados, se rebuscan para respirar. Tendría que ser una caja absolutamente hermética. Murió uno, probablemente. Estaba malherido, lo echaron abajo, no se pudo mover. El que hubiera tenido así de aliento vital, respira. Segundo, dice Murillo Karam en la conferencia de prensa, y le dice a una periodista, le dice, mire señorita, el ejército no salió porque el ejército obedece órdenes. Imagínese lo que hubiera pasado si el ejército sale, del lado de quién se hubiera puesto. Ningún periodista levanta la mano y le dice, oiga, señor procurador, usted, el abogado general de la nación, acaba de decir eso que acaba de decir. ¿Es usted capaz de esa pendejada? No insulte nuestra inteligencia. Y ningún periodista en la sala se levantó y dijo, perdón, Omar García, sobreviviente, dijo que fueron interceptados por el ejército y que fue impedido que se le diera atención médica a Aldo, herido, que hoy Aldo lleva 6 meses inconsciente con un balazo en la cabeza. Ese es el 44, el 45 más bien. Ningún periodista dijo, oiga, perdón, hay testimonios que indican lo contrario. ¿Qué sucedió hace un mes? Salieron fotos e informes de la Defensa Nacional que muestran fotos tomadas por el ejército a los normalistas en una clínica entre una balacera y otra balacera. Luego, investigación. Esta voluntad de revivir la memoria, de conquistar la verdad, de llegar al fondo de las cosas. ¿Cómo funciona un cuartel en una zona de guerra? Porque igual es una zona de guerra. Tiene seguridad perimétrica, pero tiene una seguridad exterior. Tiene patrullas. Y tiene informantes. Y está conectado al C4. Y es informado de los movimientos sospechosos que se acercan a su entorno. El C4 de Iguala sabía que los estudiantes habían salido 2 horas antes en camiones de Chilpancingo y sabía que iban a Iguala. Se dijo, iban a echar a perder el acto de la alcaldesa. El acto de la alcaldesa había terminado 2 horas antes. Y en el acto de la alcaldesa y con la alcaldesa estaba el jefe del 27 Batallón de Infantería. Un hecho tan conocido, ni siquiera es conocido. Y cuando uno habla te dicen, ya no seas paranoico, hombre, ya bájale. Y Peña Nieto dice, ya supérenlo, son 43, hombre. Y sale Fox y dice, acepten la realidad, está bien que quieran a sus hijos, pero no chinguen. El país tiene que salir adelante. ¿Cómo vamos a salir adelante? Calderón tiene una enorme responsabilidad y los medios de comunicación otra. Matan a 15 muchachos en Lomas de Salvácar, de 15 años. Él está tomando té con el emperador en Japón y llegan y le dicen que se ha producido esta masacre y Calderón, sin decir ni agua va, contesta, ese fue un pleito entre pandillas. Y se instaura así el equivalente al mátelos en caliente de Porfirio Díaz. El se matan entre ellos. Yo les pido a todos ustedes que hagan un ejercicio. Si a cualquiera de ustedes ahorita les dicen mataron a fulano, inmediatamente el subconsciente elabora una idea. En algo andaría. Inmediatamente.
En algo andaría. Y a veces uno es recatado y no lo dice, pero muchas veces uno le dice a la mamá, al hermano, al amigo, ¿y en qué andaría este cuate que lo mataron? O sea, se matan entre ellos, ya lo interiorizamos. Estamos validando, legitimando socialmente la pena de muerte. ¿Y cómo no vamos a hacerlo si Murillo Karam en una conferencia de prensa dice, oigan, los normalistas no eran blancas palomitas? Y entonces nadie se para y le dice, oiga señor Murillo Karam, eso quiere decir que como no eran blancas palomitas había que ejecutarlos, había que desmembrarlos, descuartizarlos, triturarlos, quemarlos, volverlos polvo y desaparecerlos. Y nadie tampoco le dice, oiga, por cierto, aquí hay un dato discordante. El narco usa la muerte ejemplar. Al narco le interesa decir, yo los maté. ¿Por qué esta obsesión por borrar hasta el último rastro? Porque están borrando la autoría. Porque sabían que iban a llegar equipos forenses científicos. Y están obstaculizando la evidencia. ¿El narco tiene ese interés? Y yo les pido como ejercicio periodístico que ustedes para cuando escuchen las noticias, las conferencias de prensa, hagan el ejercicio de decir ¿qué preguntaría yo? Y hablaba yo de lo que le dije a Fidel Castro. Pongan siempre en primera instancia sus perplejidades, no se la crean. Ahí donde vean 5 periodistas, dense la vuelta, ahí no hay noticia. Ahí hay un funcionario diciendo mentiras o repitiendo lo mismo. La televisión y la radio hacen un ejercicio ofensivo del pleonasmo. Nos recibe López Dóriga y dice, hoy el presidente Peña Nieto anunció en Los Pinos que la reforma agraria beneficiará a 5 millones de campesinos. Vamos con fulano de tal a Los Pinos. Pues bien, Joaquín, aquí estamos en Los Pinos, donde el presidente ha anunciado que la reforma agraria va a beneficiar a 3 millones de campesinos. Esto es lo que dijo el presidente. La reforma agraria va a beneficiar a 3 millones de mexicanos. Así fue, Joaquín, como el presidente anunció que va a beneficiar 3 millones de mexicanos. Regresamos con Joaquín que dice, desde Los Pinos nos informó fulanito de tal como Enrique Peña Nieto con su reforma agraria va a beneficiar a 3 millones de mexicanos. Y tú en tu casa dices, yo soy un imbécil. Yo soy un pendejo, pues. ¿De qué se trató la nota? Entonces pongan sus preocupaciones por enfrente, pongan su curiosidad y sean inclementes con quien entrevistan. El entrevistado tiene la obligación de responder. Ustedes son la autoridad frente al poder, porque son el contrapeso. Si ustedes llegan con esa actitud, no, señor secretario, no, oiga secretario. La amabilidad no es del periodista. El periodista no es grosero, pero no es sumiso. Y los periodistas mexicanos se ponen de rodillas, y de rodillas a nadie le dicen la verdad. Por otro lado, a la imagen y semejanza, y esta es una reflexión, de Calderón, nosotros revictimizamos a las víctimas. A las muchachas asesinadas en Juárez. Sale un gobernador panista y dice, se lo buscaron por putas, porque andaban de minifalda. Pero no solamente lo dice, sino que lo pasa a la televisión. A los migrantes los matan por haberse salido de su país y ¿qué andan haciendo aquí estos mugrosos? A los muchachos de Ayotzinapa, y vean las redes sociales, lo que dice la gente más intolerante. Yo pregunto siempre en Twitter, ¿qué harías si fueran tus hijos, tus hermanos? Y me dice una señora, y varias, me dicen, no permitiría que se anduvieran robando camiones porque se lo buscaron estos mugrosos. Y aquí viene una reflexión más profunda.
Los gobernados tendemos a parecernos a nuestros gobernantes. En el terrible espejo del régimen corrupto y criminal que padecemos, nos vemos y nos identificamos nosotros mismos. Han conseguido que la corrupción sea un valor. Han conseguido que la vida no valga. Han conseguido que preferamos el fútbol, la novela y seguir idiotizados por la propaganda, adormecidos frente a la televisión y desmemoriados. ¿Qué nos toca hacer? Nos toca ser el despertador de este país. A ustedes nos toca utilizar todos los medios para decir, ya basta. Para llegar al fondo de las cosas, para cuestionar al poder, para presentar, utilizando el menor de los resquicios, lo que sabemos, lo que debemos saber. Yo celebro el eslogan, el lema de periodismo subjetivo. Yo no creo en la objetividad periodística. Yo creo en quien toma partido por la verdad, en quien se decide a cuestionar al poder. Yo creo en la pasión periodística, en la pasión por la verdad. Y la pasión por la verdad es una pasión sistemática, es disciplinada, como los buenos amores. Solo quien sabe amar con consistencia sale adelante. Hay que ser brutalmente consistentes, apasionadamente disciplinados, íntegros, cabales, a fondo, pero apasionados. Yo les invito, les pido que se enamoren de su profesión, de la tarea de comunicar, porque este país necesita urgente y despiadadamente de comunicadores que no sean esclavos del poder, servidores del poder, y que cumplan con la tarea de decirle a la gente lo que está pasando. Eso es el sentido por el cual nosotros, viendo el panorama de este país, hicimos Tabasco 3.0 y la Red Revolución 3.0. Con un grupo de chavos de Yo Soy 132 hace 2 años dijimos, se va a cerrar todo. Y se van a cerrar los medios y nos van a sacar de la tele y nos van a correr de Milenio. Me corrieron de Milenio hace 1 año. Nos van a cerrar todos los espacios. Tenemos que abrir nuestros espacios, conquistar las redes sociales, conquistar el Internet, con una visión plural, diversa, comprometida, hablando de las cosas de las que no habla la televisión, de las que no habla la radio, que la prensa no dice. Y entonces nosotros decimos que hacemos un periodismo que ve lo que la tele no quiere ver, escucha lo que la radio no quiere escuchar y dice lo que la prensa calla. Hacemos un periodismo que descansa no en lo que yo pienso, sino en lo que tú dices. No en lo que yo necesito y lo que quiero dictar, sino en lo que sucede en la calle, entre la gente. Un periodismo con una multidireccionalidad de la comunicación. En televisión lo hemos intentado siempre con nuestras historias, a partir de un principio de San Ignacio de Loyola. Dijimos, decía San Ignacio de Loyola, hay que entrar con la de ellos para salir con la nuestra. Nosotros, después de la guerra en El Salvador, teníamos 2 opciones: llegar y volvernos una célula marginal para que nos vieran 4 o 5 monos y estar muy orgullosos con nuestros documentales de izquierda. Nuestra alternativa fue decir, ¿cómo llegamos a millones de personas? Y dijimos, haciendo telenovelas. Pero ¿cómo hacemos las telenovelas? Con grandes escritores, con grandes actores, con grandes directores de cine, tomando en serio y abrevando de la realidad. Entonces Verónica y yo, nuestra experiencia periodística en la cerrazón de un país, decidimos, si
parafraseando a Clausewitz, que la ficción es el periodismo por otros medios. Y así nos fuimos. Cuando toca hacer revolución, dijimos, se van a cerrar los medios, vamos a abrir la red. Y a ustedes los quiero invitar a que hagan un uso responsable, consistente y cotidiano de la red, de Twitter, de Facebook, que sean ustedes medios de comunicación, que aprovechen para decir en su esfera, a su gente, a sus seguidores, lo que está pasando, la manera en que ven el mundo, y que hagan red en sentido estricto. Hoy lo hablaba con Octavio y le decía, una cosa que yo he estado discutiendo es que quienes actuamos en Twitter tenemos que seguir a más de los que nos siguen, porque la red debe funcionar así. Por eso hacemos yo hago hace 5 meses el pase de lista a las 10 de la noche y me la paso fregando terca, insistentemente a todos para que se sumen. Porque digo, no podemos olvidar esos nombres, porque si olvidamos esos nombres, si dejamos de ver esos rostros, estamos perdidos. En la guerra yo me hice, cuando en los combates caían compañeros asesinados o en combate, combatientes, yo cada vez que podía, incluso en medio de las balas, me acercaba y me tomaba el tiempo de una oración, de una jaculatoria en el rostro de ese compañero caído, porque decía, se lo merece, porque algún día una madre, una esposa, un padre va a entrar a mi filmoteca y va a decir, ese es mi hijo, murió combatiendo, luchó por su pueblo. Ese mismo espíritu me anima ahora para todas las noches, a la hora que voy haciendo el pase de lista, que tengo que cambiar los hashtags, que escribir en mi celular el nombre y apurarme porque me equivoco y todo, pero me detengo a ver los ojos de esa ilustración, musito el nombre y luego digo los hashtags en voz alta para mí mismo, porque no quiero que mueran. Porque morir de verdad es desaparecer de la memoria, es no tener memoria. En Tlatlaya fue un fusilamiento. Una compañera mía de la guerra, la jefa de la oficina de AP para América Latina, recibió las fotos y ejercicio periodístico. En México hay muchos periodistas echadores. Loret se siente el gran corresponsal de guerra. Yo nunca lo vi en un frente de guerra. A López Dóriga menos. Pero no saben reconocer las cosas. Esta compañera que estuvo 10 años en la guerra en El Salvador y en Irak y en Sarajevo, igual que yo, vio las fotos y le dijo a su fotógrafo, a ver, chécate esto. ¿Cómo es posible? ¿Cómo están colocadas las armas? ¿Por qué todos los tiros en esa pared? Y entonces llamó a uno de los reporteros y le dijo, vete y pregunta. Y en 3 patadas encontraron la verdad. A los muchachos esos que no sabemos quiénes eran, podían haber sido narcotraficantes, cabal, sicarios, órale. ¿Por qué los paran contra una pared y los fusilan? ¿Desde cuándo existe en México la pena de muerte? Efectivos del Ejército Federal fusilan a 20 jóvenes en Tlatlaya. ¿Y qué dice el Estado de México? No pasó nada. ¿Qué dice la Procuraduría General de la República? No pasó nada. ¿Qué dice la Secretaría de Defensa? No pasó nada. Hasta que la nota de AP llega a Washington y Washington dice, ay carajo, es un fusilamiento. Todas estas reflexiones que yo estaba haciendo a propósito de Ayotzinapa, la está haciendo el Servicio de Inteligencia francés, la CIA. O sea, a Peña Nieto lo traen del ala porque ya saben qué pasó. Porque la prensa mexicana se compra versiones tontas, pero los organismos de inteligencia extranjeros, los departamentos de defensa, el ejército francés y norteamericano dicen 43 en una noche y los matan, los desaparecen. No, ahí está metido el ejército.
y dicen 20 contra una pared y no hay heridos. Mire, yo empecé a escribir de esto en el sexenio de Calderón. Yo empecé a decir, ¿dónde están los heridos? En una guerra hay ya estudios. Lo que es habitual es que el 10% de las bajas sean mortales, solo el 10%. Cuando hay un 10% de bajas mortales, hay un 40-50% de heridos. Y siempre se reparten, por más que una de las partes, siempre tienen heridos y muertos ambas partes. Resulta que con la Marina son tan buenos combatiendo que nunca hay un herido. Donde ponen el ojo, lo rematan, hombre. ¿Y qué pasó? Que tomaron la decisión de rematar a los narcos, y entonces los narcos, que eran unos miserables comerciantes, que además sabían de la impunidad y que cuando venía el ejército decían, ya, total, pues me voy a la prisión y de ahí sigo operando. Pero cuando los empezaron a matar dijeron, no, a ver, tráiganse más armas y tráiganme más jovencitos que se defiendan a muerte. Y le dicen a los muchachos, estos sicarios, cuando los agarre el ejército los van a matar, así que maten ustedes. Entonces se armó la guerra. Y luego la segunda cosa, el ejército no sirve en una guerra de este tipo, porque el ejército es un elefante en cristalería. El ejército es previsible, el ejército es pesado, el ejército se huele a kilómetros de distancia. Todos los narcos veían venir el operativo, veían cómo se instalaban, cómo instalaban los retenes, los horarios de los capitanes, de los tenientes, tal, y dijeron, bueno, que se queden ahí, y se cruzaban por atrás. A mí me tocó en la guerra en El Salvador pasar en una barranca y ver a los 2 soldados arriba platicando y nosotros abajo 50 hombres. Entonces, en Ciudad Juárez podrán meter 1 millón de soldados, no la van a poder resolver, porque uno en la guerra tiene que resolver 4 asuntos fundamentales. Tiene que descubrir y neutralizar la base social del enemigo. Tiene que neutralizar su capacidad de reposición de bajas. Tiene que neutralizar su capacidad logística y tiene que acabar con su capacidad económica. El narco tiene todo el dinero del mundo, todas las armas del mundo, le matan a 5 y pone a 15 y tiene todo el apoyo de la población. Entonces, ¿qué hace el ejército? Pues cuando puede y para dar resultados, fusila. Eso pasó, todo el mundo lo sabe, menos México. Es que así es por eso yo descansaba en estas 3 cosas de memoria, de engaño, y la cuestión gravísima de que nos parecemos a quienes nos gobiernan. La razón profunda por la cual ganó el PRI fue un razonamiento muy grosero y muy pedestre de mucha gente. Dijeron, los panistas son unos pendejos, o sea, ya estamos hartos. Los priistas son ladrones, roban, pero saben gobernar. Y por un lado, y por el otro lado dejan robar. Pues hoy resulta que ni dejan robar, ni saben gobernar. Pero solamente un pueblo desmemoriado se permite votar por un partido con la historia que tiene ese partido. Y solamente un pueblo que está en medio de una catástrofe moral y ética que se está derrumbando puede permitirse la desaparición forzada de 43 muchachos en una sola noche y olvidarlos. Y ayer preguntaba yo, ¿salieron a la calle aquí? No. Cada vez nos cuesta, ¿sí? Ah, bueno, pues felicidades. Pero ¿cómo nos cuesta a los que salieron a la calle, cómo nos cuesta sacar a más gente? ¿Cómo la indignación es de corto? Ahora, frente a eso yo les digo, tengamos la constancia de la gota de agua. No somos un torrente, no somos una cascada, somos una gota de agua. La gota de agua constante es capaz de horadar la lápida que tenemos encima. Y un día seremos más,
un día seremos lo suficientes. Yo creo que las redes sociales son un instrumento vital para romper el dominio que sobre la comunidad universitaria tiene una autoridad que no entiende la vocación crítica de la universidad. Si los medios no deben ser complacientes con el poder, hay 3 elementos de contrapeso. Y uno son los medios, está el poder, los medios y la academia. Y si la academia deja de jugar este papel, estamos jodidos. Y en este país, con mucha frecuencia, los puestos directivos de las universidades tienen que ver con posiciones políticas ligadas al poder. Entonces, la tarea es, decía Unamuno, de escultores y no desastres es la tarea. O sea, tenemos que reconstruir este país desde sus cimientos, desde los cimientos a donde lo ha... El edificio nacional fue demolido por 80 años de régimen autoritario. Tenemos que comenzar a levantarlo desde abajo. ¿Cómo? Pues con jóvenes apasionados, con medios alternativos, con la manera de denunciar estas cosas y sobre todo teniendo las agallas de salir. Si salen 3 jóvenes los van a expulsar, si salen 50 los van a amenazar, si salen 500 los van a escuchar. Entonces nuestro trabajo, y ahí hay una cosa que a mí me encanta de la etimología, es conspirar. Conspirar quiere decir respirar juntos y hacer un trabajo de convencimiento. Unamuno también decía, y me gusta mucho, le dijo a Milán Astray, al fascista que se levantó y gritó muera la inteligencia, le dijo, venceréis pero no convenceréis. Nosotros tenemos que aspirar a convencer a la gente, a vencer con la gente. Entonces me parece que las redes sociales, lo que les decía de ser tuiteros expansivos, de utilizar todo espacio para comunicar. Si te quitan los muros, usa las ventanas. Si te quitan las ventanas, usa los pupitres. Si te quitan los pupitres, usa las hojas blancas. Comunica siempre. ¿Cómo? A lo mejor con eso, con la constancia de la gota de agua, logramos erosionar esta cosa que tienes toda la razón, empieza en casa. Empieza en casa. El autoritarismo se mama. Esa es la realidad. Esta es una estructura autoritaria, patriarcal, desde la casa. Entonces tenemos que combatir eso. Nosotros fuimos, y lo tengo que decir, la primera narconovela que se hizo en la historia se llamó Nada Personal. Los colombianos la tomaron. La diferencia es que nosotros tratamos de no hacer apología del delito. Y siempre, y desde Nada Personal, de lo que se trataba era de presentar la vinculación entre el poder y el narco. Me llevaron una vez a la reunión esta de Servirge y me dijeron 6,000 fanáticos en el Auditorio Nacional en México. Todo el tema era México por lo mejor en los medios. Y yo les dije, ustedes condenan la violencia en la televisión, el sexo en la televisión, la diversidad sexual en la televisión. Bueno, aquí tienen a un responsable de todo eso. Lo voy a seguir haciendo. Porque la televisión tiene que parecerse a la vida y en la vida hay todo eso. Lo que tenemos que tener cuidado los productores es tener la responsabilidad de no hacer apología del delito. Y resulta que muchas de las series, como El Cartel de los Sapos, no hay matices. En El Señor de los Cielos, que es una cosa que nosotros tenemos que producir, que no es el cuño de Argos, es resultado de una primera novela que hicimos hace muchos años que se llamó Demasiado Corazón, con Demián Bichir, con Daniel Jiménez Cacho. Y en Nuestro Señor de los Cielos, el personaje central era Demián Bichir, el comandante Carvajal. La dificultad que enfrentamos es que para que la historia fuera creíble, tuvimos que matar al comandante Carvajal.
Primero creamos este grupo incorruptible y luego al final lo tuvimos que matar. Y un poco sucedió lo mismo en Capadocia. Nosotros, la televisión inglesa, por ejemplo, tiene un trabajo consistente de exaltación de los valores sociales a través de series sobre cuerpos policíacos. Pero tienen algo que decir de sus cuerpos policíacos. Nosotros de nuestros cuerpos policíacos no tenemos más que vergüenza. Entonces, creo que es indispensable en un país donde la televisión ha sido absolutamente rosa y estado de espaldas a la realidad, contar lo que sucede. Hay estudios y yo estoy firmemente convencido que la televisión que muestra la violencia no genera violencia, porque entonces tampoco se hubiera hecho la tragedia griega que muestra Edipo no reproduce las relaciones incestuosas. Macbeth no produce asesinatos a mansalva en la familia. Y hay una cosa que tiene que ver con la naturaleza del drama. Si tú le lavas las manos de sangre a Lady Macbeth, ¿qué historia cuentas? Si le quitas la locura al Quijote, ¿qué historia cuentas? Si le quitas a Edipo el acostón con su madre, ¿qué historia cuentas? La esencia del drama es el conflicto, y es el conflicto desdoblado en el escenario, puesto en la pantalla, para que tú lo vivas allá, experimentes la catarsis y no tengas que matar a tu madre ni acostarse con ella. Entonces hay un equilibrio delicado. Me preocupa mucho la idea de censura. ¿Quién va a decir qué debemos o qué no debemos hacer? Me preocupa mucho la idea de extirpar de un solo la música de banda porque promueve la cultura del narco. Hay ciertos tipos como Commander, por ejemplo, que dice: yo mato cabrones y hago levantones y corto cabezas, que tú no puedes permitir que eso se cante. Pero los Tigres del Norte son la recuperación de los bandidos sociales de Eric Hobsbawm hasta nuestros días, de Chucho el Roto. O sea, ciertamente ha habido hay como distintos niveles, digamos, de conversión de la narcocultura en un ingrediente pernicioso. Hay un documental en Netflix, no se lo pierdan, que se llama Narcocultura. Y es la historia de un forense en Ciudad Juárez y de un muchacho que compone narcocorridos en Los Ángeles y que viaja a Sinaloa y se mete al cementerio de los narcos y va a una mesa llena de cristal y se toma fotos con los narcos y tú dices qué horror. Y luego ves un montón de chavitas que dicen que están viendo un video home que se está filmando y todas dicen: yo me quiero casar con un narco. Y entonces, ¿qué sucede con la narcocultura? Que sobre todo prende ahí donde no hay educación, donde no hay servicios, donde no hay empleo y donde hay una presión enorme del crimen organizado que o te mata o te compra. Entonces, un muchacho que no tiene empleo, que no tiene ninguna posibilidad de salir adelante, llega el narco y le dice: vas a tener mujeres, dinero y vas a vivir poquitos años. Órale, órale. Es menos la televisión y más el entorno social el opresivo. Quieren curar la violencia y eliminar la narcocultura, quitando lo que ve la gente en televisión o lo que oye en la radio. No, lo verdaderamente cabrón es cómo vive. Es el hecho de que el narco está en la esquina. Y es el hecho de que en esas ciudades, en Lomas de Poleo, en Ciudad Juárez, no entra la policía jamás. Ni entra el agua, ni entra la electricidad, ni entra nada. Entonces, el problema no son tanto los medios con la narcocultura, sino el contexto social. Ese es el clima donde se está produciendo la violencia. La falta de efectividad del gobierno para resolver los problemas de bienestar y servicios para la población. Llevo tiempo diciendo: pongamos todos voces y cuentas al servicio de Ayotzinapa, porque es un tema crucial. Sincronicemos la voz.
Vuelvo al punto de hace rato. Uno solo no tiene posibilidad de resistencia. Dos tienen posibilidad limitada de resistencia. Un chingo no. ¿Cómo hacemos que mucha gente se sume a los movimientos? ¿Con propaganda? ¿Con lemas? No, con ideas, con debate. Si te dicen chairo, si te dicen porro, si te dicen todo, tú dices yo soy universitario. En la naturaleza del universitario está la defensa de la verdad, la búsqueda del conocimiento, la necesidad de comunicar. Por eso dice, por mi raza hablará el espíritu. Y hagan una cosa, yo hace muchos años en Radio Educación, cuando empezaba Radio Educación en México a hacer una expresión alternativa, bajé un día y le puse un letrerito a los locutores en la cabina que dije, antes de apretar el micrófono, asegúrese de no decir pendejadas. Consideren ustedes que estudian comunicación, que aquí tienen una responsabilidad. Con 1, con 50, con 500, con 1500 seguidores, tienen una responsabilidad. Las redes sociales están inundadas de banalidad. No saturen de más banalidad las redes sociales. Cada uno de ustedes convierta su Twitter en un instrumento de comunicación de cosas sustantivas, no solemnes, sustantivas. Cada uno utilice su Twitter para decir lo que le interesa, lo que le conmueve, lo que siente. Aprendan a escribir. Háganlo con sentido, con profundidad, en su ejercicio de comunicación. No espere a que lo contrate un periódico que los va a obligar a escribir notitas y gacetillas. Hagan sus crónicas en Twitter. Empiecen a contar lo que es la vida de este país, desde su perspectiva. ¿Qué esperan de la vida? ¿Para dónde van? ¿Cuáles son sus frustraciones? Escriban seriamente para gente que los lea seriamente. Y den RT. En Twitter hay muchas herramientas que si las utilizamos para concatenar, podemos hacer cosas muy impactantes. Hemos hecho trending topics mundiales en 3 horas, pero no es un trending topic lo que importa, sino la repercusión social que eso tiene. La calificación que está obteniendo Peña Nieto, el hecho de que no pueda así nomás imponer sus cosas, es también debido al trabajo de redes sociales, menos a la prensa que a las redes sociales. Entonces, úsenlas con responsabilidad y aprovechen todos los instrumentos, conozcan esto y sepan que una imagen dice más que 1000 palabras y cuando suben un tweet con una imagen eso se reproduce mucho más y cuando hacen un meme inteligente eso agarra calle. Entonces, busquen ligarse, formar comunidad, compartir, formar comunidad, entrelazarse, interactuar. Esas creo que son las normas de la red, hacer red. Antes de que los manden a un periódico en donde lo que van a hacer es la red que sostenga al Estado en su caída o al dueño del periódico.